¿Qué tal? Estás en mi canal Entre Historias y Mitos. Y pues en otra opinión voy a platicar un poco de un tema que actualmente, hoy es 11 de febrero del 2022, y la historia no es solamente el pasado, la historia también es el presente y el futuro. Por lo tanto, el historiador puede tratar de visualizar lo que está sucediendo y lo que pudiera suceder. Y por lo mismo algunos eh, alumnos me preguntan, ¿no? Y por eso he decidido hablar sobre las tensiones entre Rusia y Ucrania, que han existido desde el nacimiento de ambas naciones en los siglos 8 y 9, ¿no? En el pasado relativamente reciente, Rusia invadió Ucrania en 1783, o sea, no tan cerca, y le hizo parte de su imperio, que posteriormente pasó a formar parte de la Unión Soviética, hasta que con la disolución de esta adquirió su independencia en 1995. Durante esos 2 siglos de dominación rusa, los ucranianos sufrieron represión, deportaciones y hasta genocidios por parte de los líderes de Moscú. Y por lo tanto existe en el pueblo ucraniano un temor muy grande de volver a quedar bajo el dominio ruso. Y más porque el actual gobierno de Vladimir Putin tiene un carácter dictatorial que fácilmente podría volver a implementar políticas represivas contra ellos. En 1994, cuando se estaba negociando la independencia ucraniana, se le solicitó al nuevo gobierno a renunciar a las armas nucleares que se habían colocado en su territorio durante todo el periodo soviético de la Guerra Fría, ¿no? Para los ucranianos, esa era su única garantía de poderse defender de Rusia. Sin embargo, las leyes internacionales y los acuerdos de no proliferación no le otorgaban a Ucrania ese derecho. Es por eso que se vieron presionados a entregarlas a los rusos. La ONU les pidió que lo hicieran. Pero a cambio de esto se firmó un tratado con la promesa por parte de Rusia de respetar la integridad de Ucrania, todo su territorio intacto. Promesa que no se cumplió, ya que entre el 2013 y el 2014, tropas rusas incursionaron en terreno ucraniano silenciosamente y tomaron el control de la provincia de Crimea. Es una península al sur del país que se caracteriza por su producción petrolera. Y a pesar de los reclamos de la comunidad internacional, Rusia justificó su acción argumentando que más allá de cualquier interés económico en el petróleo, la población de esa región es mayoritariamente rusa y debía estar protegida bajo el gobierno ruso. O sea, una Rusia, una tierra de rusos unida, ¿no? Con esas mismas excusas, desde entonces, el gobierno de Moscú ha patrocinado grupos rebeldes de origen ruso en el este de Ucrania, que reclaman la independencia de un par de provincias que se declararon como la República Independiente de Donetsk, lo que han vuelto a Ucrania en una guerra de más de 7 años, desde el 2014 para acá, ¿no? Debido al incumplimiento de los tratados por parte de Rusia y al constante desgaste con los rebeldes rusos dentro de su país, Ucrania, al igual que muchas repúblicas de Europa del Este, se ha acercado a la OTAN, que es una alianza militar entre las naciones europeas de Occidente y los Estados Unidos. Fue creada durante la Guerra Fría para defender a Europa del dominio soviético y que desde la disolución de la Unión Soviética ha admitido a los antiguos países comunistas que habían estado dominados por Rusia, para defenderse de una posible invasión que pudiera ponerlos bajo dominio ruso de nuevo, ¿no? Ya que en el pasado, bajo el imperio de los Romanov, el imperio ruso, o bajo la Unión Soviética, todas estas naciones de Europa del Este sufrieron invasiones de parte de los rusos y la misma represión y abusos que la población de Ucrania. Rusia no ha visto con buenos ojos que cada vez haya más países de Europa del Este uniéndose a la OTAN. La membresía implica que los norteamericanos y otras naciones occidentales puedan poner bases militares en esos territorios cada vez más cerca de sus fronteras. Y Rusia argumenta sentirse amenazada por Occidente, conforme la OTAN hace más aliados y se acerca a sus fronteras, ¿no?
y ha hecho de este tema uno de los principales de su agenda geopolítica y de seguridad nacional. Vladimir Putin no deja de condenar los avances de la OTAN, que cada vez pues, lo hacen sentir acorralado, ¿no? Ese es el punto de vista ruso. Por lo tanto, Rusia hizo una alianza con Bielorrusia para evitar que ésta se acercara a la OTAN. Obtuvo permiso de colocar tropas ahí, creando un muro de contención entre la OTAN en Polonia y su frontera rusa, ¿no? Dentro de su plan de seguridad, Moscú ha intentado hacer lo mismo con Ucrania. Si tiene Bielorrusia y Ucrania que está al sur, crea así un muro completo de contención entre los países europeos de la OTAN y su frontera. Eh, pero los gobiernos de Ucrania no han aceptado dejar entrar tropas rusas ahí y renunciar a su aspiración a entrar a la OTAN. No confían en Putin ni en el pueblo ruso, ya que pues han demostrado no cumplir con su palabra. Y por eso los ucranianos han continuado con las negociaciones para entrar a la OTAN. Más allá del argumento nacionalista sobre la justa necesidad de anexar a los pueblos de origen ruso a la Federación Rusa, o de los intereses económicos sobre el petróleo y gas de los yacimientos ucranianos, o sobre la ambición territorial también para aumentar las costas rusas en el Mar Negro y controlar el corredor geográfico, esta serie de estepas que conectan a Asia con Europa. Pues el principal argumento ruso es el mantener un territorio de colchón entre las naciones europeas de la OTAN y su frontera. En medio de toda esta tensión, desde el pasado mes de octubre del 2021, se han movilizado 100,000 tropas rusas a la frontera de Ucrania, lo cual ha desatado una alerta roja de seguridad en Europa del Este. La comunidad internacional, la OTAN y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas han intentado negociar con Putin para que retire a sus tropas. Él asegura que no tiene la intención de invadir Ucrania, pero no va a permitir que esta nación entre a la OTAN. El derecho internacional considera que cualquier nación independiente está en todo su derecho de decir libremente con quién hace una alianza. Ucrania, si así lo desea, puede solicitar unirse a la OTAN para protegerse de los intereses rusos, y la OTAN está en su derecho también de admitirla, pero también debemos de reconocer que ese afán de extenderse al este de la OTAN no es solo por el desinteresado y noble principio de proteger a la población inocente de un posible régimen opresor. La presencia de la OTAN en Europa del Este le permite a las naciones occidentales aprovechar esos mercados y de pasada acorralar a Rusia impidiéndole crecer y volver a alcanzar el poderío económico y militar que tuvo durante la era soviética. Por su parte, el pueblo ucraniano del occidente y centro del país, donde casi no hay población de origen ruso, la verdadera Ucrania, podríamos decir, mm, ya que estos territorios que están disputados en el este, pues en otros tiempos no eran Ucrania, era el Kanato de Kozán, la tierra de los cosacos, más relacionados a los rusos, ¿no? Entonces, el pueblo ucraniano del centro y occidente, más identificado con las naciones occidentales, han tomado una actitud defensiva. Se prepara toda su población civil para defenderse como dé lugar de una invasión rusa. El pueblo ha respondido positivamente con determinación, ya que su memoria histórica de abusos y genocidios sobre su pueblo genera una firme convicción de preferir morir defendiéndose a entregar su nación y ponerse a merced de los rusos de nuevo. Desde inicios del año 2022, las pláticas bilaterales y multilaterales en diversos foros diplomáticos internacionales han fracasado. Los puntos esenciales como el control de Crimea y Donetsk y sobre todo el derecho de Ucrania a unirse a la OTAN son cuestiones en las que ninguna de las partes está dispuesta a ceder. Las últimas negociaciones en esta primera semana de febrero solo han incrementado la tensión. Después de pláticas entre Vladimir Putin y Xi Jinping, China ha declarado que las demandas rusas para impedir que Ucrania se adhiera a la OTAN son justas y la respalda. Además, no hay que olvidar que China sostiene una disputa territorial con Taiwán,
cuya independencia no reconoce y exige su reintegración a la República Popular China. Al igual que los rusos, los chinos han movilizado a su ejército desde octubre. También la Marina y la Fuerza Aérea China acosan el territorio de Taiwán en lo que parece una inminente invasión a la isla. Entonces, hay tensión por allá, ¿no? Esta alianza no declarada orientalmente entre China y Rusia presenta un escenario similar al de la Segunda Guerra Mundial, en el que los nazis comenzaron las agresiones en Europa, mientras los japoneses lo hacían en el Pacífico, obligando a los Estados Unidos y sus aliados a dividir sus fuerzas en dos frentes para contrarrestar los ataques. Es una estrategia, pues, que ya ha sido utilizada y que pudiera utilizarse otra vez según se ve, ¿no? Por si este escenario no fuera lo suficientemente tenso, en esta segunda semana de febrero del 2022, después de una plática que sostuvieron en Moscú Emmanuel Macron, presidente de Francia, con Vladimir Putin, este último hizo declaraciones incendiarias en una conferencia de prensa en la que aseguró que invadir Ucrania no era el objetivo de las tropas rusas estacionadas en la frontera, pero que si Ucrania entraba en la OTAN y si las tropas de la OTAN le ayudaban a Ucrania a intentar recuperar Crimea, entonces Rusia se vería obligada a defenderse. En esta conferencia de prensa, tras la plática con Macron el pasado 8 de febrero, Putin reconoció frente al mandatario francés que el poderío de la OTAN es superior a sus fuerzas y que no había manera de ganar con sus 100,000 tropas en un enfrentamiento. Pero le recordó al mundo, y esto es todo delicado, que Rusia es una potencia nuclear y que si se viera forzado a defenderse de la OTAN en Ucrania sobre esta disputa del territorio de Crimea, no dudaría en utilizar sus misiles nucleares en contra de las naciones de Europa Occidental que participan en la OTAN. Literalmente dijo que es algo que no quisiera hacer y que sabe que de hacerlo nadie va a ganar, pero que definitivamente lo haría bajo ese escenario. Pues durante décadas no se había escuchado una amenaza tan seria en foros internacionales. La OTAN y los Estados Unidos encendieron su alarma y están desplegando tropas en todos los países aliados de Europa del Este. Soldados de Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca, Noruega, Francia, Canadá, España, Albania, Italia, República Checa, Bélgica, Irlanda, Islandia, Rumania, Croacia y Alemania están llegando a 4 países miembros de la OTAN en Europa del Este que prestan sus bases cerca de la frontera con Rusia y Bielorrusia. Estos 4 países también de la OTAN y que también están participando son Estonia, Letonia, Lituania y Polonia. Además, barcos de guerra norteamericanos y británicos se han estacionado en el Mediterráneo turco, listos para entrar al Mar Negro y acercarse a las costas de Ucrania. Y pues también la OTAN lleva ya meses enviando armamento a las tropas ucranianas. Entonces, se está armando la región y está aumentando la tensión. Lo que, pues lo más alarmante es que apenas terminó la fracasada negociación entre Macron y Putin, el ejército ruso comenzó a instalar misiles nucleares hipersónicos de la más alta tecnología en sus bases de Kaliningrado. Kaliningrado es un territorio ruso que está enclavado en la costa báltica de Polonia, a unos cientos de kilómetros de la frontera alemana. Los misiles hipersónicos, a diferencia de los misiles intercontinentales y de otras tecnologías del siglo XX, son tan rápidos que no hay forma de interceptarlos y destruirlos antes de que causen daño. Los misiles antimisil de la OTAN no pueden detenerlos. Desde Kaliningrado, un misil hipersónico que viaja a 5 o 10 veces la velocidad de la luz puede caer sobre Berlín en menos de 4 minutos. Y en un rango de 5 o 10 minutos puede estar destruyendo cualquier capital de Europa Occidental. Hemos visto en películas cómo las ciudades norteamericanas podrían ser evacuadas en caso de un ataque con misiles intercontinentales. Eso es factible porque se lanzan eh, pues de un continente a otro y tardan de media hora, 1 hora, hasta hora y media en alcanzar su objetivo. Y esto da oportunidad a que diversos sistemas antimisil
los destruyan en su trayecto, evitando que causen daño. Pero con la tecnología hipersónica, que Rusia y China dominan más que la OTAN, dentro de un mismo continente se mueven tan rápido que es imposible prevenir su trayectoria y destruirlos. Entonces, esto deja indefensos a los países de la OTAN ante el armamento nuclear ruso, ¿no? Cuando Putin en su conferencia de prensa le recordó al mundo que Rusia es una potencia nuclear, recalcó diciendo literalmente que si se viera forzado a usar sus misiles, atacaría tan rápido que ni cuenta se darían sus enemigos en Occidente del ataque. Esto pone en evidencia que ese movimiento de misiles hipersónicos a Kaliningrado ya estaba planeado y son parte de una estrategia no solo militar, sino que forman parte de su estrategia de negociación diplomática. A raíz de esta crisis, muchas personas, mis alumnos principalmente, me preguntan con mucha preocupación si habrá una tercera guerra mundial o si se llegará a desatar la guerra nuclear. Yo no tengo una bola de cristal, pero como les decía, el conocer el pasado ayuda a comprender el presente y tratar de visualizar el futuro. Y al respecto de esto, viendo la historia reciente de la Segunda Guerra Mundial a la fecha, pues no es la primera vez que las tensiones internacionales han escalado hasta estos niveles. En el juego de la geopolítica y la diplomacia, como herramientas de negociación, el dramatismo ayuda a los objetivos de la negociación. Por eso quisiera pensar que esas amenazas de Putin y el despliegue de misiles hipersónicos nucleares sea parte de este teatro, ¿no? En respuesta a la movilización masiva de tropas que está haciendo la OTAN en Europa del Este, porque pues ellos desplegaron esas tropas también por la operación militar que Rusia está haciendo en la frontera. Es decir, son como piezas de ajedrez que las colocas en cierto lugar del tablero, no tanto para comerte una pieza del oponente, sino para obligar al oponente a hacer un movimiento que te resulte conveniente o evitar que tu oponente haga un movimiento que te ponga en una situación de peligro. Es como las negociaciones donde se regatea el precio. Si se empieza con un precio muy alto, a la hora de regatear y bajar el precio, el resultado final tal vez no sea tan bajo. Entonces, Putin probablemente por eso está haciendo una amenaza tan fuerte para empezar la negociación desde arriba y que no le bajen el precio tanto. Si bien en mis 24 años como maestro de relaciones internacionales nunca había visto un momento en que la Tercera Guerra Mundial se viera tan cerca como ahora, no la podemos dar como un hecho. Tal vez la ocupación rusa de parte de Ucrania, de esa parte del este de Ucrania, o la ocupación china de Taiwán, sean ya inevitables en el corto o mediano plazo. Eh, Tal vez en la próxima primavera, en el próximo verano, en unos años, pero no significa que cuando sucedan, si es que suceden, porque tal vez ni siquiera sucedan, si suceden estas invasiones, no significa que se vaya a desatar una tercera guerra mundial. Tal vez las naciones occidentales cerrarán los ojos ante las desgracias de esas dos naciones y aceptarán el sacrificio sin más reacción que declaraciones condenatorias en foros internacionales y alguna sanción comercial en contra de Rusia o China para demostrar su desacuerdo, como hicieron cuando Rusia tomó Crimea. No creo que sea el momento de alarmarse. En todo caso, habrá que observar cómo opera la diplomacia y qué va a resultar de las negociaciones que afortunadamente siguen en pie. No hay que olvidar que en octubre de 1962 se vivió la crisis de los misiles, probablemente el momento más tenso de la historia reciente en el que el mundo estuvo a punto de entrar en una guerra nuclear debido a la intención de los rusos soviéticos de colocar en Cuba misiles nucleares lo suficientemente cerca de las grandes ciudades norteamericanas como Miami, Tampa, Nueva Orleans, Dallas, Atlanta, Baltimore o la misma capital Washington, D.C. La respuesta norteamericana fue un bloqueo marítimo, deteniendo con sus barcos de guerra el tráfico que navegaba hacia Cuba. Los barcos de la naval estadounidense detuvieron a los barcos cargueros rusos, escoltados por barcos militares, y que llevaban los componentes para armar misiles en Cuba.
Los barcos militares de ambas naciones se encontraron a unos solos metros de distancia y ya estaban listos para dispararse mutuamente. La crisis alcanzó su pico los días 26 y 27 de octubre de 1962, cuando las baterías antiaéreas soviéticas que ya estaban en Cuba derribaron un avión espía norteamericano. El mundo pensaba que en cuestión de horas estallaría una guerra entre las dos naciones más poderosas de su tiempo y nuclearmente armadas, ¿no? Pero afortunadamente no fue así. Las llamadas telefónicas entre el gobierno de Moscú y Washington, Nikita Khrushchev, John F. Kennedy, tuvieron efecto. Los rusos retiraron sus misiles y de las bases de Cuba, a cambio que Estados Unidos se retirara de Turquía, donde tenía misiles nucleares Júpiter, lo suficientemente cerca de Moscú. Cada una de las naciones negoció y puso de su parte y la crisis terminó. A partir de eso, las vías de comunicación para el diálogo aumentaron entre las dos naciones, al grado de lograr acuerdos de no proliferación y de desarme en los años siguientes. Por lo tanto, insisto, no es el momento de sonar las cornetas de guerra. Hay que dejar que la diplomacia y las negociaciones sigan su curso, esperando lleguen a acuerdos que no afecten a la población ucraniana o de Taiwán, sin descuidarse de Rusia y China tampoco, ya que en la antesala de la Segunda Guerra Mundial, con los mismos argumentos y con acciones parecidas, Alemania nazi se adueñó de Austria y de Checoslovaquia sin que la comunidad internacional reaccionara. Las cartas de condena no le hicieron nada al régimen alemán y sus victorias los empoderaron frente al pueblo, a su propio pueblo y frente al resto del mundo. Y después de eso, pues su poderío acrecentó y sus invasiones ya fueron imparables y costó una guerra de 6 años detenerlos, ¿no? Y aquí es donde entra el dilema que tienen los líderes occidentales sobre qué tan firmes hay que actuar contra Rusia y China en esta complicada situación, ya que tampoco es recomendable desde el punto de vista estratégico dejar crecer a estos dos dictadores. Eh, Tampoco es ético permitir que naciones libres queden bajo sus regímenes que no respetan los derechos humanos y las libertades individuales. O sea, pensando en el pueblo taiwanés y sobre todo en el tema de hoy que es el pueblo ucraniano, eh, pues la comunidad internacional no los debería dejar solos, eh, porque pues sería así un retroceso, ¿no? En todo este proceso de democratización y de libertades individuales que ha tenido el mundo a partir de que se terminó la Segunda Guerra Mundial. Y pues básicamente así está la situación y esta es otra opinión de mi parte. Muchas gracias. Sigan este canal Entre Historias y Mitos y les agradezco su atención. Gracias.